Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy María Paula León. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Conflictuadas, y en este capítulo vamos a estar las tres conflictuadas, entonces voy a ir de una a introducir el tema, que es el chisme. Un tema que puede ser controversial y que creo que en la medida en que uno va creciendo se vuelve más controversial, como que entre uno más jóvenes menos atención le pone a eso, como que uno se entrega al chisme y ya, pero conforme va creciendo como que se va cuestionando, bueno, hasta qué punto es bueno lo que estoy diciendo, hasta qué punto no tanto, cuándo estoy realmente chismeando, cuándo me estoy poniendo al día o adelantando cuaderno, como decimos en Colombia, como con mis amigas. Entonces, hoy vamos a poner este tema sobre la mesa. No es algo que nosotras tengamos tampoco muy claro, por eso nuestra idea es como hablar de eso, ver qué dice la iglesia al respecto y ojalá llegar a una conclusión entre las tres de, bueno, ¿qué es esto del chisme? ¿Hasta cuándo es bueno? ¿Hasta cuándo pues no tanto y nos estamos pasando? Y cómo debemos actuar como católicas. Entonces, hola amigas, ¿cómo Hola, están? hola, ¿cómo estás? Amigas, qué importante este tema, la verdad. Lo he estado pensando mucho estos días. Porque Yo además yo también. siempre digo como, uy, qué rico, me encanta echar chisme, vengan, echemos chismecito. Y cuando incluso explico qué es las conflictuadas, digo como, somos como tres amigas echando chismecito, charlando, tranquilo, ja, ja, ja. Total, Entonces, creo que sí vale la pena profundizar. Sí, total. Y total. creo que es algo que lo que dice Amapis, uno está muy expuesto desde siempre y no sé si de pronto un poquito también como mujer, bueno, que los hombres son bien chismosos también, pero uno Sí, como se las mujer, Sí, dan de que no y sí es verdad, es verdad, total. pero uno sí está, digamos, como más expuesto a esa figura como social de la que echa el chisme, la que cuenta el secreto, la que dice la cosa y que también tiene un tinte ahí como de juzgar, ¿no? Como, es que tenaz, ¿no? Entonces ahí creo Sí, que tiene ahí ese tinte. yo incluso uno de los temas que más me conflictúa del trabajo del home office es la falta de el chisme, el cafecito con el chismecito con las colegas en la oficina, o como ese espacio también muy de la cocina culturalmente, que bueno, en la cocina se echa chisme, pues en la cocina se tienen las mejores conversaciones. Em, entonces, sí, es algo que está muy atravesado en la cultura. No sé si tanto, o también voy a hacer una falacia de generalización, no sé si tanto es por género, pero creo que también por cultura o región en el mundo, pues creo que los latinos como que sí tenemos como una tendencia a una conversación como más cargada de juicio, si se quiere poner así, a veces sobre los demás, o como somos tan cercanos y tan cariñosos y tan, pues de pronto a veces pasamos como límites de como de la persona, tanto físicamente con los abrazos y eso, pero también con lo que opinamos. Y siento que hay otras culturas que son mucho más como respetuosas de esos límites, eh, como de la físicos y vida privada personales y de la de, vida sí, de privada. la vida de los otros. Total. Sí, Sí, no, no sé si es como literal así, pero me hace un poquito de sentido lo que dices, como que sí, creo que los colombianos, los latinos, somos súper de conversar y del vecino. O sea, sí como se ve en el lado muy positivo de que se genera mucha comunidad y que acá uno ve que hay mucha red de apoyo y como que está la gente del vecindario, de la familia, los amigos del colegio, los amigos de la universidad, también pues eso se traduce de pronto en el chisme. Y aquí haciendo un pequeñísimo paréntesis de chisme, Mm. eh, estoy en este momento en la casa de mis papás, donde mi hermano también vive, que es músico y está haciendo una grabación de una canción y creo que van a oír de fondo de pronto, de vez en cuando, unas voces por ahí. Pero bueno, cuando salga la canción pueden ir a oírla, A pueden ir a buscarla. oír a Emilio Cabra, mi hermano.
Aquí una publicidad pequeña familiar. Ay, sí, se lo merece. Cierro paréntesis de chisme. Porque además Emilio es nuestro editor, que de hecho creo que Ay, eso no lo habíamos sí. contado acá nunca abiertamente. Y que la nueva canción está Chisme. wow. Yo la tengo en repeat muy pesado. O sea, se la mostré a toda mi oficina para que Yo tenga más también lo he views. oído bastante. Oigan, estuve en paseo con amigos y buena canción para paseo. Buena canción. Bueno, Sí, y es que volviendo también, al... pero Ah, yo dale, siento dale. que ayuda como a pensar como, bueno, esto puede considerarse chisme, pero en medio de todo es un chisme muy sano, pues, o sea, estamos promocionando a Emilio, o sea, como que nadie se está viendo perjudicado por lo que uno dice, y creo que ahí están los límites Sí, que yo creo que de... ahí es la definición. ¿Qué es el chisme? Tal cual. Es la Entonces, verdadera pregunta a resolver. ahí yo quería buscar la definición de la RAE y se las voy a leer. La RAE en verdad lo citamos mucho acá, pero es como para ir a la definición muy basic que, de lo que se entiende. Y dice, se define como una noticia verdadera o falsa sobre alguien, generalmente con la intención de criticar o desprestigiar, o sobre algo de poca importancia. También se usa para referirse a un objeto, especialmente, bla, bla. Bueno, creo que eso sí ya no importa. Eh, pero yo creo que ahí sí hay una forma en la que uno empezó a usar la palabra chisme, que no es necesariamente esto, porque acá como se lee es que sí hay una intención de criticar o desprestigiar, es decir, de hacer algo que no es bueno, ¿sí? Como que Sí, yo creo hacer que un en eso, daño. como Generar un católicas daño. y como personas, estaríamos de acuerdo en que qué necesidad, digo yo, qué necesidad de uno ponerse a hablar de vainas malas y uno sabe en el fondo cuando una intencioncita que no es tan Mm. buena, o sea, que uno está haciendo quedar mal a la otra persona, que uno está como poniendo de pronto un poco en tela de juicio la legitimidad de X o Y persona en cualquier contexto, lo que sea. Pero eso es un tema y otro tema muy distinto, que es lo que acabamos de decir o hacer y que pues uno lo usa mucho expresión coloquial, es como, ay, echemos chismecito. Siento que uno echa mucho chisme de uno mismo. O sea, yo amo Total. como de plan de mis amigas, sentémonos a echar chisme y lo que pasa es que uno abre un espacio, es que no sé si a ustedes les pasa, pero eso es como muy situación que a mí me pasa con mis amigas. Uno empieza y es como, bueno, adelantemos cuaderno de en qué está cada una, pero se abre un espacio a hablar tanto que uno sí termina hablando de mucha gente. Y a mí, por ejemplo, ¿saben qué me pasa? Como que empiezo como, ay, bueno, pero ¿y cómo está Pepita? Que es amiga de la otra. O Pepito, ¿qué ha pasado de su vida? Que hay, hasta ahí yo siento que no hay ninguna mala Sí, la intención, ¿no? Es intención, como, exacto. quiero saber en qué anda, qué va, pues yo no hablo tanto con esa persona, pero me parece chévere como saber en qué anda. Hasta ahí siento que es una cuestión más como de ponerse al día. Adelantar Pero ahí cuaderno. uno abre una puertica que se hace muy gris, porque si lo que uno tiene por contar o por adelantar de esa persona no es tan chévere, uno se engancha. Y la verdad, yo se los digo aquí con toda la honestidad del mundo. El buen chisme muchas veces es porque algo malo pasa. Pues digo, como Total. que, a ver, siento que no es de pronto con mala intención, pero a veces cuando sí es como, no, no sé, esta persona no está tan bien, terminó, se divorció, O no, la pusieron echaron del cachos, o no sé trabajo, qué. bla, bla. Y ahí, ¿Sabes? esa es verdad, uno se queda ahí. ¿Sabes que estaba pensando también que a veces uno no, de pronto no está hablando mal de una persona, pero muchas veces uno termina, no sé, contando, o sea, o que se entera algo y uno terminas diciendo como, no sabes, me enteré que no sé quiéncito, incluso hasta no sé quiéncito te pudo haber dicho, no le cuentes a nadie. Muchas veces pasa eso, que hay una frase también muy coloquial que es como que cuando uno le cuenta algo a una persona, pues ya, o sea, ya se, no sé cómo es bien la frase Publicó. puntual, pero como que ya le cuentas a una Se persona algo esparce y el ya se chisme, esparce. que uno dice. Entonces creo que, pues de pronto per se ahí no hay una mala intención de hablar mal de alguien, pero sí hay una mala intención o hay algo pues no tan chévere que es como faltar a la confianza que te dio otra persona para estar hablando o no de algo que ella te contó, o de pues muy personal o muy íntimo, o incluso de otra persona. Pues, no le digas a nadie, pero no sé quiéncito. Entonces, Mm. pues a veces de pronto no es la crítica directamente o algo así, pero sí estás faltando o a la confianza o al buen nombre de las otras personas Sí. o bueno, Que ahí algo viene un malo. tema que a mí me impacta mucho
Y es que si uno se va al Código Penal, hay dos delitos que, digamos, también envuelven un poco el chisme, que es la injuria y la calumnia. Entonces, cuando uno dice mentiras de alguien, o cuando uno dice, es que tal persona cometió tal delito y es mentira, es un delito. O sea, está codificado, Mm. tipificado en el Código Penal y pues contiene una pena. O sea, porque es algo que está dañando el honor de alguien y a la larga eso es lo que hace un chisme, está atentando contra el honor de las personas o lo que las personas no quieren que las otras personas sepan, de pronto no tanto por el honor, pero no sé, si alguien tiene una enfermedad, le contó un amigo y la otra no quería que nada más le contara porque eso puede afectar, no sé, su carrera profesional por X o Y motivo. Entonces, pues son cosas que uno dice, ok, ¿por qué pronto está pues metido en el Código Penal? O sea, la gente sí se quiere como, pues, o sea, la gente quiere mantener su buen nombre y su buena imagen y es un derecho. O sea, es un derecho y es Sí. un, cómo se llama? Ya muy jurídica yo, pero un bien jurídico que se cuida, es algo que tú Habló la cuidas. Es un abogada bien, del es grupo. Literal. un bien. Pero, pero Exacto. sí, se puede decir No, que es no, un pero es que bien en y hay serio que sí. cuidarlo. Y es que uno no dimensiona hasta dónde puede llegar un chisme. O sea, yo creo que a veces uno siente muy que está en la Mm. salita de la casa con un cafecito y un tecito, pero que eso llegue a la persona que no es, que termine generando, quién sabe qué pelea entre otras personas que nada que ver con la conversación que uno estaba teniendo en la salita, con un tecito con las amigas. Y Ujú. las cosas sí se pueden escalar muy fácil. Entonces, me gusta mucho, Mapis, eso que dices, como que creo que una primera parte es si yo dentro de lo que va a contar, falso, verdadero, con intención positiva o negativa, está faltando a la confianza que alguien me dio, está mal. Y creo que uno sí lo minimiza a veces porque es como, ay no, pero Mm. si le cuento esto a Pepita que vive en Japón, no conoce a nadie, no sabe, no, no sé qué, bla, 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 bla. Pero igual uno no debería. O sea, es que es como, ¿para qué? O Mm. sea, ¿para qué lo estoy contando? O sea, de Pero, pronto a veces sí puede haber alguna razón porque no se puede servir para uno como hacer referencia a algo que uno está hablando o conversando, como que de pronto no sea tan malo, pero, pero sí, yo creo que sería mejor partir de la base de si voy a romper la confianza, pues mejor evitémoslo, to- pero to- es difícil. total, y además de que es difícil, como que, o sea, produce cierto gusto. O Es sea, que como eso Sí, sí es muy sí. cierto. Sí hay un tema de gustico ahí, como que uno dice, ay, como hay un sentémonos a hablar, qué rico. placercillo. Yo creo que está un poco ligado como un poquito al poder, como yo tengo esta información y la puedo contar y yo soy la que la va a contar. O sea, yo siento que es un poco como relacionado con eso y es lo que genera gusto. Como yo soy la que traigo el mejor chisme a la mesa y no sé qué, y soy la Mm. que estoy contando la historia más interesante. No sé, siento que puede el gustillo derivar un poco Sí, ¿saben qué? de Por ese ego, pues. ejemplo, el, el tema que está viralizadísimo en este instante, que cuando ustedes lo oigan ya habrán pasado unos meses, pero se acordarán porque esto lo estamos grabando con Obvio. tiempo, Julio. pero lo de Coldplay y lo Ah, de lo de este la Sí. man, el pareja esta. CEO, poniendo los cachos, bla, bla. Oigan, a mí me ha generado ruido porque es que yo digo, uno, ¿por qué tiene que meterse tanto? Ok, que la empresa decida echar o no al man, a la Mm, vieja, que se divorcien, etcétera. Pues bueno, creo que sí, hay como unos niveles en los que es sano que se dé a conocer la verdad por un tema que fue absolutamente como fortuito, ¿saben? Ahí, listo. Pero que esto se convierta en chisme mundial, es como de verdad para que uno se está sentando a opinar de Mm. Pepito, de Pepita, que además no tiene ni idea de quiénes son, pero siento que es muy fácil esa posición como en la que yo ni siquiera, como que no tiene nada que ver conmigo, entonces puedo usar las palabras que sean, puedo ser Mm. tan, como que puedo usar el juicio de una manera muy, muy irresponsable y Y como además que en no redes tiene efecto. que, sí, en redes que eso es masivo, pues, o sea, y hasta impersonal casi, pues, como que mi nombre es solo una arroba más ahí en... Y eso yo creo que es un ejemplo súper claro de los dilemas a los de moralidad, digamos, a los que uno se enfrenta, porque de pronto el otro lado es como, bueno, pero lo que estaban haciendo estos personajes tampoco era ejemplo, digamos, de comportamiento humano, pues, o de moralidad, pero entonces creo que es un gran ejemplo como sí, como para uno pensar la vida al final son un poco de dilemas en los que uno discierne qué posición toma, en dónde se pone, y creo que ahí es muy válido nuevamente la pregunta de, bueno, ¿qué tan bueno?
o qué tan malo, o bueno, mejor ponerlo en positivo, qué tan bueno o qué bueno traerá a decir esto o hacer esto o hablar de esto, o sea, o si Sí, contribuye en algo que yo lo mencione o en realidad es eso que decía André, como el ego de traer esa información, pero no hay nada realmente bueno, digamos, detrás. Sí, y ahí desde la filosofía, antes de adentrarnos como ya en la visión de la iglesia sobre el chisme, hay un triple filtro de Sócrates que yo creo que sirve un montón, que es primero como desde la mirada de la verdad. ¿Qué tan cierto es lo que voy a decir? Porque yo creo que ahí sí no hay ningún tipo de cuestionamiento, que cuando un chisme es decir una mentira, sí, es no, ya, fatal. pues, O sea, Sí, es como que, sí, o otro sea, level. no hay, exacto, como que ahí no hay gris, Mm, solo es negro, negro. mm. Bondad, ¿qué tan bueno es lo que voy a decir? Que yo creo que ahí uno falla mucho. mucho. Mucho, porque en verdad a mí de qué me sirve contar que Pepito está siendo miserable porque lo cachonearon, ¿no? Ujú. Como, o que Pepita es una mentirosa, y puede que sí sea una mentirosa, puede que se haya portado súper mal, bla, bla, pero es bueno decirlo. No lo sé. Pues dependiendo también, yo creo que hay el tema, si te están pidiendo una referencia laboral, Ah, pues bueno, mira, uno va a decir, uno es que es claro. una mentirosa, hizo esto, uno decir, me No, reservó pero el ahí hay bondad, comentario. digamos, Exacto, bueno, eso sí, hay un lado bueno de por qué yo lo estoy diciendo, ¿no? claro, claro. Como que es, sí, pues voy a como respetar la verdad de las cosas y listo. Y lo último es, ¿qué utilidad tiene esto, no? Y yo creo que eso sí es una muy buena pregunta de qué tan útil es lo que voy a decir para saber si decirlo. No, hay muchas vainas que de verdad no aportan un carajo. De Pero verdad. yo Y ahí siento, sería, pues yo aclararía esa pregunta porque es, ¿qué útil es para el mundo? Porque puede ser útil para mí en el sentido de que me da felicidad, pues, o me da placer. Yo creo que tendría que ser es como qué utilidad está generando. No sé si la pregunta es para el mundo o para los demás, porque para mí es útil en el sentido de que me puede dar placer. ¿Sí me hago entender como esa pregunta en qué Sí, sentido hay que hacerla? Pues veo sí, yo. aunque yo creo que, pues, siguiendo la conversación que estamos teniendo, en este sentido, el placer no sería suficiente utilidad Ah, no, de acuerdo. para Sí, yo salir creo a que para decir mí es un... como, no, pues no tendría utilidad si la razón es para placer puro y duro de, además, Mm, 5 segunditos de sentirme el centro de atención contando el cuento, pues porque también creo que es un poco eso, ¿no? Yo creo que esa sí. total. es una como buena visión Que lo eh, loco es que este general, hombre, o sea, Sócrates está antes de Cristo, o sea, que es un tema sí, muy como viejo, o sea, histórico. como que, y es muy social, o sea, es muy natural, o lo hemos naturalizado, no sé, pero digamos, es muy, va mucho con vivir en sociedad, muy del ser humano, o sea, es algo muy normal, digamos. Em, y lo chévere es que, pues, la iglesia siempre tiene algo que decir con Siempre. respecto a todo lo que tiene que ver con el ser humano y la sociedad y etcétera. Pero ese, o sea, esa referencia filosófica me pareció súper loco que, pues, es antes de Cristo incluso. Entonces, pues venimos Pues en la hablando de misma esto, es un Biblia, tema. un poco como que sí hay momentos donde se muestra el chisme puro y duro, ¿no? Es como comenta la gente de los otros y qué está pasando y hay un judío por allá que está haciendo no sé qué vainas y muchas con mentiras, claramente, otras Mm, con verdades, pero la intención de hacer el mal, pero en la misma Biblia está, es que en verdad en la Biblia está todo, o Sí, en sea, la todas las Biblia está situaciones todo. humanas que pueden llegar a pasar están básicamente, Total. literal. pero eso sí es muy loco. Bueno, y ahí como empezando a hablar un poco de la iglesia, qué piensa al respecto, pues aquí es, pues hicimos esta investigación y en verdad el chisme podría estar atado a dos mandamientos. Entonces el primero es al octavo mandamiento de no mentir, pues clarísimo, o sea, si yo estoy diciendo una mentira de alguien, pues estoy Fatal, sí. pues cometiendo un pecado, clarísimo, y va pues contra la verdad, la justicia, la caridad y pues es un mandamiento. Ujú. Eso está facilito. El que digamos ya entra a otro nivel es el quinto mandamiento y es no matarás. Y es cuando uno dice, bueno, pero pues que yo no estoy matando a nadie, Sí, no estoy pero yendo no a nos enterrarle damos... un cuchillo Exacto. físico y
Sí, Exacto, sí, pero hay total. muchas formas de matar a una persona, o sea, matándola con un comentario, matándola con contando algo privado, matándola con algo que no es verdad, o matándola con una exageración, o matándola con una intención misma, ¿no? Que es como todo el tema de, yo voy a contar esto porque, pues ojalá todo el mundo sepa que es pésima persona. Pues, o sea, sí, en algunos contextos es importante saberlo, pero no, no hay que estar como diciéndolo como con más maldad y como con más ganas de que la persona se hunda. Entonces creo Claro, que hay, claro. y que ahí en ese, bueno, en el primero claramente es mucho más claro, pero en ese también, o bueno, cuando uno va a chismear también tiene que tener en cuenta sus propios sesgos, porque de pronto, pues para mí esa persona es X o Y, pero esa misma persona puede ser A o C para Andre, o puede ser D o Z para Majo, o sea, como que también hay que ser muy conscientes de los sesgos que puede tener uno como, pues como persona, que todos tenemos Total, nuestros Que los sesgos, tenemos claramente. Sí, total. totalmente. Que yo tengo un tío mío pero que siempre dice, uno nunca debería hablar con mal de nadie, pues, por obvias razones, pero él también dice porque uno no sabe quién lo está escuchando. Y eso, pues, o sea, a la larga puede ser la mejor amiga, el hermano, el familiar o un futuro empleador que a uno le diga como, usted habla muy mal de la gente, y si está hablando mal de la gente, pronto va a hablar mal de mi empresa. Entonces, pues, total. a uno también lo pone como en riesgo en algunas situaciones. Pues no riesgos, pero pues lo hace quedar mal también. Sí, totalmente. Y Total. de hecho ahí pienso como en algo que pasa mucho, y es que uno a veces va a contar algo que uno se voltea a mirar si hay alguien ahí. ¿No les pasa? Yo creo que eso ya siempre va a ser un síntoma de no lo diga. Si uno tiene que cuidarse demasiado de que no esté cerquita la persona, es porque uno de pronto no lo debería decir. A ver, hay es que juepucha, creo que hay unos puntos muy complejos, porque puede estar también asociado a la prudencia, es decir, yo puedo estar contando algo de mí misma, no sé, algo que me pasó en el trabajo, tuve esta situación con X o Y persona del equipo, con mi jefe, y se lo quiero contar a una amiga que creo que uno está en absolutamente todo el derecho porque pues es algo que le pasó a uno, como me pasó esto y esto. Pero cuando uno ya empieza a meterle, hijo de madre, lo que uno dice, cizaña, y a meterle fuego Mm. al fuego, ¿cómo es que es? Leña al fuego. Leña al fuego es que uno ya se está pasando, como que uno ya no está contando únicamente los hechos o el cómo uno se sintió, y uno está pasando y entrando en el terreno del juicio. Como y Total. entonces, porque esto y esto pasó, esta persona es una X, Y, Z, que no voy a decir acá esas palabras. Eh, Sí, total. pero eso pasa mucho. Incluso, incluso ahora que lo mencionabas, pues yo quería decir dos cosas. Una que no sé si va tanto al lugar porque no es el tema de, pero ha salido varias veces y es las redes sociales y es que muchas veces por ahí también somos súper imprudentes y creo que también este Sí. capítulo puede servir como para reflexionar nuestra, porque como eres en lo poco, eres en lo mucho y como eres en una parte, o sea, no somos seres En una parte de la partidos. vida, exacto. Entonces creo que muy al lugar como esa reflexión también. Y por otro lado, Majo, creo que también decías, no sé si esto califique como chisme, pero creo que también uno a veces es imprudente en lo que cuenta de uno mismo y a veces termina De uno exponiéndose mismo. Ay, yo creo que a mí termina me pasa mucho eso. exponiéndose ante personas. Hoy preciso una amiga escribió en un grupo de amigas como, oigan, les ha pasado como que empiezan a hablar con una persona y le terminan contando un montón de cosas que después dicen, yo por qué ¿Por le qué ¿Por le conté qué todo no esto a esta es? conté? persona y uno termina como con un como con una sensación extraña porque pues se hizo súper vulnerable y de pronto no era la persona, lo que sea. Y uno a veces es el que se pone pues en esos lugares, como Sí, Sí, hasta contra uno mismo. sí, total. 100%. Total, que yo creo que también viene mucho, pues o hago la reflexión de que puede ser como esa búsqueda, por un lado, de aceptación, y esa búsqueda de aceptación a veces también uno la hace cuando no tiene claro que Dios a uno ya lo acepta como es y que uno está teniendo sus luchas con él. Entonces uno a veces pone sobre la mesa lo que tú dices con personas que nada que ver y les cuenta un montón de cosas, como justificándose de un montón de cosas y es como, pues no, hagamos esto de pronto esta conversación con Dios. A mí me pasa un montón y a veces como, ay, Andrea, porque diste tanta información. Pero bueno,
O Pero sea, me cosas gusta que esa no mucho. reflexión, como combinarlo con el tema de la prudencia. Creo Total, que es que al importa final con uno y con los demás. O sea, es esa como es que la ahí virtud que aplica está con todo. detrás. Total. Y es una Exacto, ser virtud. 100%. prudente. Ser Y prudente por y el otro también, lado, también está demasiado, demasiado presente el tema de la justicia en esto. Yo creo que aquí sí, ese juez interior y exterior que tenemos muchos, unos más que otros claramente, eh, como que uno se siente en la capacidad y en el derecho de estar juzgando muchas situaciones. Y creo que uno la vida se encarga de mostrarle una y otra vez lo mucho que uno la embarra cuando cae en esos juicios. Y puede ser que alguien actúe demasiado mal. O sea, es que incluso es- puede que sí los actos, los hechos estén muy mal, porque no significa que no. O sea, Total, hay cosas que están mal y están mal y ya está. ya sí. total. Pero, pucha, es típico que uno se entera después de la historia de vida detrás de la persona. Y la persona estaba luchando con una depresión, estaba en un problema familiar, ni el hijo de madre, estaba, o sea, con de todo. Estoy O justo uno en este termina haciendo momento lo mismo. O total, y trabajando uno con la dice, persona de mano a me mano y se hace trago mis amigo. palabras, me trago mis Yo palabras. creo que la A más mí eso dura me ha es pasado, uno, por ejemplo, sí, con amigas, con manes, que es como, pero ¿y tú por qué vas a hacer esto? ¿Y por qué no pones límites? ¿O por qué no sé qué, no sé qué, no sé qué? Y 3 después a doritos uno le después. pasa. Y entonces uno dice, pucha, no, es que no era tan fácil. O sea, no era tan fácil, no era tan obvia Ujú. la solución, no era tan... Tan Sí, sí, sencilla. esa parte también no le pasa mucho. Justo ahorita entonces estoy leyendo un libro muy fuerte, se llama Lo que no tiene nombre, que es sobre el suicidio Mm. de del hijo de una escritora, Piedad Bonet, Ah, el de muy Piedad Ah, ya, Bonet. famosa, sí, sí. Sí, sí, colombiana. sí, sí. O sea, no tiene nada que ver con lo católico, absolutamente nada, de hecho, cero católico. Pero me ha hecho pensar mucho como en, uno no tiene ni idea si de pronto la persona, o sea, incluso un amigo de uno, está pasando un brote psicótico. Como personas que uno a veces dice como, y se alejó de la nada, Ujú. histérica, me odia, y uno se lo toma súper personal. Y es como, ¿qué Mm. tal que esté pasando como por una enfermedad psiquiátrica? Mm, O que simplemente, pues no sé si está en una depresión, está en un problema, y lo he pensado mucho porque qué fuerte lo que tiene, que igual como batallar la gente, cada quien en los rollos en los que está, ¿no? Y Mm. uno saltando con los juicios, que es literal es lo que pasa con el chisme, porque uno nunca se queda hablando de las personas, de los hechos, de lo que está pasando desde lejos. Uno se mete a hacer el juicio de está bien o está mal. sí, Yo lo haría así, ¿no? O para mí eso no sé qué. Sí. Uno sí. siempre está saltando a poner es su visión, su perspectiva y Mm, su visión de justicia finalmente. total. Que yo creo que ahí están como esos dos antídotos que hemos hablado un poco y es la prudencia, como saber hasta dónde hablo, pero también la caridad, porque uno se pone esas Mm. gafas de, sí, de soy lo máximo, soy el mismísimo Dios, ¿no? Porque Sí, estoy como haciendo si uno todo tuviera mal. superioridad moral de Mm. qué carajos. Exacto. Y pues la verdad Debajo de uno Dios, yo. está, exacto. Entonces, pues yo creo que ahí son esos dos antídotos que no estoy diciendo que sean fáciles, ¿no? No, Pero no. Cero. que pasan. Yo lo que sí he sentido mucho es que, no sé, como que está un poco esa tendencia de pronto en como de dar el beneficio de la duda como a la gente, que eso me parece bonito, que yo siento que socialmente la gente es como, espere, pero puede que la esté pasando mal, el tema de la salud mental ahorita ya es mucho más común, entonces, pues, o sea, habla más abiertamente, entonces, no puede que esté pasando, no sé, por una depresión o esté pasando por lo que se llama un Mm. brote de X cosa, pues esperemos, y la gente de pronto pues está más dispuesta abrirse y a escuchar esas historias con más tranquilidad que yo siento que lo hacían antes. Siento que, por ejemplo, los papás de uno de pronto sí eran mucho más, esta es la manera de hacer las cosas, esta es la forma de ser, si alguien se descarriló, ya. En cambio, siento que ahorita hay un poquito más de flexibilidad, que eso es algo bueno porque nos permite verdaderamente manejar la caridad. Sí, igual Uy, tampoco sí. creo que nuestro mensaje sea vamos a erradicar el chisme. Yo creo Ah, que el no, primer jamás. paso es como traer como la reflexión, como de pronto de algo que uno no se ha pensado o que se ha pensado pero no ha profundizado. Entonces esto es un buen lugar para hacerlo como católicos también, como que se espera
o que espera la iglesia también de nosotros, que no está mal que espere algo de nosotros, pues porque al final sería pues cómo se portaría Jesús un poco en esta situación y seguramente no sería desde ningún lugar pues malo, que según lo que tú dices, pues dependía, o lo que hemos hablado, pues dependiendo de la intención con la que uno vaya a hacer las cosas, si mintió, si hirió, digamos, a la persona de alguna manera, pues estaría infringiendo en un pecado y pues no en uno grave. Seguramente estaría en, pues dependiendo también de lo que haya dicho. O sea, hay muchos matices ahí, pero dependiendo de la intención, de lo que se dijo, si es una mentira, si no, pues estaría sí o no infringiendo pues en un o cayendo en un pecado, que dependiendo también del nivel, pues necesitaría sí o no confesión o por lo menos un acto de contrición personal como de pucha, me pasé, perdón, Total. Dios. Sí, sí, y ahí, Mapis, me encanta lo que dices, como que dice el chisme es de quien lo cuenta. O sea, uno jura que el chisme se trata de la persona de Del la que uno está sujeto. hablando, de las personas, ¿no? Que están en la historia que uno está contando, pero realmente creo que habla mucho de uno. O sea, Sí, yo creo que sí, uno hay 100%. momentos de la vida en los que está hablando demasiado de los demás. Puede que no mentiras, volvemos al tema, ¿no? No tiene que ser, pues fue pucha, mejor dicho, está inventándose todas las peores mentiras. Ujú. Pueden ser cosas ciertas, pero si se fija tanto en eso, uno, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces puede ser como, qué heridas estoy teniendo, estoy queriendo llamar la atención, estoy teniendo un sentido profundo de querer buscar la justicia y yo sentirme la justiciera del planeta. Ujú. Eh, y yo Quiero creo que se nota pertenecer a en un parche. personas. Quiero, Quiero, exacto, quiero mostrar que sí soy, que no sé qué, que por, yo he caído en eso en muchos yo momentos de también mi he vida. O sea, caído yo mucho en sé eso. que hay Sí, momentos por donde dos. yo he propiciado y buscado hablar mucho de las otras personas y pienso en Para esos momentos de mi pertenecer. vida y digo como, o sea, Ujú. evidentemente mi autoestima no estaba bien. O sea, es que es como Ujú. que si yo tengo tanta necesidad de hablar de los demás, en verdad algo no está bien en mí. Y lo otro que también estaba pensando es como, ¿por qué pierdo el tiempo hablando de un montón de vainas sobre las que yo no tengo nada que Ni hacer, idea. ni decir, ni nada? En vez de hablar de mí. O sea, qué rico y uno cómo podría invertir mejor el tiempo sentándose a hablar con las amigas, con la familia, Hablando de con el Jesús. novio, hablando, no, Dani, no, pero hablando de uno, o sea, como preguntarle a Sí, las personas como en verdad, ¿tú cómo estás? O Dani sea, Rojas total. ¿tú cómo sacó, te total. sientes? O yo te quiero contar yo cómo me estoy sintiendo, he estado pensando esto, estoy leyendo de esto. Yo creo que uno hablaría mucho más Total. de lo que en Del verdad otro. importa y de lo que sí está un poquito más en las manos de uno y que Total. Ay, sí, que sí, está total. en su cancha. Dani Rojas sacó un Reels muy bueno para su tema de Teia, que me gustó mucho porque decía como si tus amigas solamente hablan de chisme, pero como solo echan chisme, porque no te vas mejor con tus amigas que te ayuden a invertir? O sea, como que es un poco la misma lógica, como, porque no Sí. vámonos, pues, sacamos un grupo de amigas donde no hablemos de chisme ni de la gente ni de nada, sino que en verdad hablemos de invertir, cómo invertir mejor, no sé qué. Me pareció interesante porque es verdad, una vez sí se junta con amigas y pues echa chisme y está 3 días ahí, dele, dele, dele. Y pues, Total. Y no son las amigas en sí mismas, ¿no? Porque yo creo que también eso es otra cosa que es muy importante. A ver, sí hay gente que es mucho más de meter la cizaña y el chisme, pero para eso tiene que haber gente alrededor que le dé mm, cuerda. Entonces, yo siento que si hay un combo de amigas en el que eso pasa recurrentemente, o amigos, o personas, whatever, como queramos ponerle, que eso pasa mucho, pues uno tiene que decir como yo qué parte estoy poniendo en esto. O sea, si yo lo escucho, si yo le pongo atención, si yo le pregunto, pues Mm. estoy dándole cuerda a la vaina. Si yo mm, digo como, ay, oiga, no, ¿saben qué? Más bien hablemos de esto, de inversiones, de lo que del hablé, libro que lo me que estoy oí en misa leyendo. ayer, del libro que me estoy leyendo. Del ejercicio, de la comida que estoy haciendo, de las recetas que uno está haciendo, Exacto, y de es que la además hay serie que se muchos está viendo. temas. O Que sea, incluso sí hay, hasta sí, uno puede hacer, pues, ver series y echar chisme de la serie, como, no puedo creer. O sea, eso sí, pues uno no está viendo nada, como, ¿viste lo que pasó en la serie? Sí, De nada. bueno. A Bueno, mí sí me pero pasa. bueno, es que no sé si estoy hilando muy,
Bueno, no, Muy sí, delgado. no fino. creo que haya ya chisme, No, sí. porque es la historia, o sea, No, pero pues Sí, ¿sabes qué total. pienso? A ver, aunque no hay daño, yo creo que eso termina alimentando que uno sí quiera hablar de los demás. Porque ok. sigue en la lógica de yo hablar de lo que pasa en la vida de los otros y de creerme juez. O sea, es que yo creo que al final, como que uno sí carga de muchos juicios hablar de las vainas. O sea, porque es, no sé, viste lo que pasó fatal, este man que le puso los cachos en las series, ¿no? Estamos hablando de una película, de un Ok, personaje. no sé, Pero bueno, yo sí. igual estoy alimentando mi lado de creer que yo puedo hacer juicios. Sí, Entonces yo creo que eso, o sea, como que, No lo así había como pasa, pensado. por ejemplo, con temas de la gula, de no sé qué, como que hay cositas que, como decía Mapis, que en lo poco y en lo chiquito terminan haciendo que en lo más uno actúe de una forma parecida, Eso no ¿no? lo había pensado. No, Sí, pues yo es que yo no tampoco, claramente aquí sé es un mientras de... poco hablamos. extremo. O sea, Porque ese era obvio un amo, poco. o sea, si hay algo que me encanta en la vida es Sí, hablar por de eso. Y como series que y uno de dice de la películas. serie, como vieron lo que pasó en esa serie. Y en eso estaba pensando un poco, pero no sé si sea hilar muy delgado, pero bueno, siguiendo esta conversación sobre pues lo que consumes también habla de lo que tú eres. Y por Mm, ejemplo, cuando hablamos del tema em, de prostitución, de cómo ahora, como el nivel de las imágenes que salen en las series, pues ya es un ultra nivel súper alto y uno sí, de pronto por es ahí porno. recomendando Bridgerton porque le parecía muy bueno o cualquier serie, no sé, creo que ahora hay muchas peores que Sí. Bridgerton, pero es el caso que se me viene a la cabeza, pero no importa, X. Y uno como recomendando eso y yo creo que pues lo que uno ve, lo que uno escucha, o sea, yo sé que es un, no es como para que ahora nos volvamos pues hiper mega, pero sí creo que vale la, como estrictos con eso, pero creo que sí vale la pena por lo menos cuestionarse. Sí, De pronto no es volver no a ver nada o no oír nada, porque entonces aquí entran las conversaciones sobre el reggaetón, las letras, no sé qué. O sea, no, tampoco se trata como de sí, volverse no hiper nos mega vamos a volver. estricto, Mm. pero sí cuestionarse, o sea, como, ¿por qué estoy viendo esto? O sea, ¿por qué hago esto? Como, no para nada inflexible ni rígido, sino solo para no andar como automáticamente por el mundo, sino como muy consciente de lo que uno, porque todo eso al final es información que uno tiene en la cabeza. Sí, Entonces, pues, ¿de qué aunque yo información? ahí entro yo en un conflicto real y es, pues pensando un poco como en contenido, pues sé que estamos divagando un poquito en este tema, pero a veces son esas situaciones tan extremas que uno ve en series, en películas, que a uno lo hacen cuestionarse de cosas muy sencillas y a veces uno lo tiene que conversar. Creo que ahí es donde está el tema. ¿Con qué Mm, intención yo lo estoy conversando para ver yo cómo actúo versus cómo ujú, lo juzgo? Entonces creo que ahí es donde está y lo hablamos mucho con J en el capítulo y era la intención y estoy dejando que dañe mi corazón. Entonces, listo, si yo estoy llamando a mi amiga para hablar del nuevo capítulo de la novela, para rajar de la, no sé, de la persona que le puso los cachos a la otra, lo que sea, versus, oye, yo no sé, si a mí me pasara eso, ¿qué haríamos? Sería súper complejo, o sea, no no, sé, como si total. alguna vez me pasa esto, porfa, házmelo saber. O sea, que Que creo además que eso se también es lo entrena, yo positivo creo que se de los entrena. escenarios. Sí. O sea, entre uno más intente ver Mm, así las cosas, va a fluir más fácil. Yo creo que en un mm. principio, cuando uno lucha contra ese tipo como de conversaciones que están cargadas de juicios, es jodido. Como que hay que hacer un esfuerzo grande de no quiero juzgar o esto no está tan bien, me estoy excediendo en estas opiniones. Y ya después empieza a fluir un poquito más, como con la oración, ¿sí? Uno en unos momentos le cuesta mucho más y Mm, cuando ya se vuelve más el día a día, con el ejercicio. Si yo hago ejercicio al principio me cuesta, es como que todo uno en verdad lo tiene que ejercitar. Creo que eso sí es una visión muy católica de la vida de porque las vainas hay que Mm. trabajarlas y el camino duro siempre es el correcto, como que las cosas no van a pasar rápido y de dejemos de echar chisme. Uno tiene que esforzarse porque la perspectiva de la vida, de lo que le pasa a los demás, de cómo uno habla, cambie. Pero pues eso es demasiado difícil y creo que uno tiene que tener como de pronto conversaciones muy abiertas con las amigas de, oigan, intentemos, porque uno solo puede ser mucho más jodido. O sea, no sé, entre de acuerdo. nosotras tres en una comida, pues creo que nos podemos ayudar
porque es muy fácil que uno caiga en eso. Oigan, yo de verdad me encanta el chisme, sí me genera placer a veces hablar de lo que le está pasando a la vida de los demás, o sea, no voy a decir mentiras de eso, como que sí me pasa A mucho y todos. juzgo demasiado y a veces juzgo muy fuerte, o sea, yo sé que tengo como una tendencia a hacer juicios como además muy drásticos, pero si tengo mis amigas que me ayuden a eso, como Majo, bájale un poquito, creo que te estás Sí, excediendo, pues qué bueno. y que la gente se lo tome bien también, porque yo lo he hecho, lo he practicado, pero a veces no ha generado Hmm. el El- mejor efecto en mis amigos, Y que está bien, ¿no? porque, porque, sí, total, Cada pues quien. porque es sí. incómodo, o sea, es como que te, No, y es o cambiar sea, es dinámicas. incómodo, es incómodo. Sí. Si tú llevas en un grupo hablando lo mismo siempre, cambiar el tema es como, mm, Pero yo aquí pensando en todo un poquito de lo que hemos hablado, como que, y recordando algunas de las citas bíblicas que se habla muchísimo del chisme en la Biblia, hay una que dice em, que como así como se le pone como el freno al caballo en la boca, como la persona que logra controlar Mm, su boca, pues es una persona que tiene mucho gobierno de sí misma y estoy totalmente de mm, acuerdo, o sea, como que a veces le ponemos atención más a, no sé, a no comer azúcar o estoy diciendo cualquier cosa, pero como que tenemos el ojo puesto en la castidad, en el azúcar, pero no, no ponemos el ojo en lo que sale como de nuestra boca. Y sí, siento que sí, la persona que logra como gobernarse en lo que habla es una persona muy prudente y muy sabia. es totalmente. Sí, verdad. creo que habla mucho de la persona, esa capacidad y esa voluntad. Bueno, hasta Sí, teso eso, no lo había pensado. sí, yo Sí, tampoco, sí, por sí. eso porque hay muchísimos tampoco, también enfoques por donde hablarlo. Por ejemplo, podríamos decir que cuando María Magdalena va a ser como acusada pues por los ancianos judíos, Sí, y que que la van a Jesús pues apedrear. más o menos dice, pues que el que no tenga pecado tire, o sea, eso podría ser una manera de entender el chisme, pues es este poco de ancianos hombres viejos, pues juzgando la situación de Sí, es una como mujer. quién es uno para estar hablando de la vida de los demás O sea, sí, es y que hay muchas juzgando lo cosas. que pasa. Y es que además uno a veces también piensa que el juicio tiene que ser muy grave, pero yo creo que uno habla con juicios escondidos, como muy sutiles, ¿saben? Como de, en verdad es que es fatal que alguien, es que no se me ocurre ni Sí, en como el este yo no momento. soy racista, pero no sé qué, lo mismo pasa cuando uno está emitiendo juicios. Yo no soy clasista, pero es que la ropa que se puso esta Se te fue persona, el lo que sea, internet. en este momento son los que se me vienen a la Ay, cabeza. total, eso. Uno, por ejemplo, como opinar de el cuerpo de la gente. Creo que ese es un tema que se ha Mm, hablado mucho y tiene sus vainas polémicas y hay gente que, no sé, se vuelve muy drástica al respecto, lo que sea, no vamos a entrar en ese tema, que es otro, Sí, total. pero sí que a uno le encanta opinar como de la apariencia de las personas. O sea, si no sea de si está gordo o flaco, pero como de, pues, no sé, X o Y persona, qué tal, cómo se vino vestida. sí, yo creo que todo esto en verdad pone de presente el daño que uno puede en verdad generar, no tanto para las otras, pues para las otras personas, obviamente, porque pues el chisme daña, pero también para uno mismo. Y lo que decía Mapis, o sea, uno habla por hablar, pero tampoco pues, o sea, como que esa imagen que uno a veces tiene de uno mismo se distorsiona cuando uno está hablando como tan a la loca. Entonces creo que es muy clave porque lo que dice Mapis es cierto, como si yo misma soy capaz de cuidar lo que digo, más allá del chisme en general, como lo que digo, como lo digo, en verdad estoy teniendo un impacto con los demás y conmigo mismo, pues que estoy diciéndome las cosas como adecuadas como para ser una mejor persona. Entonces creo que eso es clave. Sí, 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 totalmente. Oigan, pues me encantó haber tenido esta conversación porque creo que una veces es como, ay, el chisme es malo, jiji, jaja, pero tocamos unos puntos que yo nunca había pensado. Creo que para empezar, más allá de la definición de chisme como tal, es uno ser muy consciente de cuando yo genuinamente voy a ir a adelantar cuaderno y que esa adelantada de cuaderno ojalá nos lleve a abrir conversaciones muy lindas y profundas con la gente que tenemos en nuestra vida
y usar el tiempo, la energía que tenemos como literalmente y las palabras que son tan poderosas para bien o para mal, que las podamos usar muy bien usadas. Entonces, que las adelantadas de cuaderno ojalá sigan pasando mucho de una forma muy linda y positiva. Y por otro lado, en el chisme, bueno, todas muy de acuerdo. Mentira, never, y pues nosotras no, ni siquiera no es que nosotras estemos de acuerdo. La iglesia, la Biblia, los mandamientos, todo, o sea, por todos lados nos dicen como, oiga, eso no está bien. Pero incluso cuando estemos hablando de verdades, ser muy conscientes de si estamos cruzando líneas de romper la confianza, es decir, no estamos siendo prudentes con lo que otros nos confiaron, sino estamos siendo prudentes en cuidarnos a nosotros mismos y en hacernos vulnerables con las personas, los espacios, los momentos correctos. También cuando estamos cargando de juicios las opiniones que pensamos que son como tan sencillas y que nos salen como tan naturalmente, pero cuando genuinamente sí estamos exponiendo en tela de juicio a los demás. Em, y yo creo que también me llevo mucho de esta conversación, bueno, lo de la caridad, creo que eso sí. Ah, bueno, eso de hecho es un tip que me dio mi psicóloga alguna vez, que fue como uno de pronto a veces imaginarse o crear historias de la vida de la otra persona. Entonces, cuando yo piense como, "Uy, esta persona súper grosera pasa y no me saluda", o cada vez que me vuelven y me presentan con esta persona, se hace como si no me conociera y ya nos hemos saludado 100 veces. Uno Tiene inventarse una amnesia. historia. Uno se inventa una historia de la persona como, ay, ¿será que me veo súper diferente porque me pinté el pelo y entonces no sé qué? Y ya entonces uno ahí como que le mete y le da otro vuelco que no tiene nada que ver con eso. Entonces yo creo que eso ayuda mucho a la caridad, como al menos imaginarse que algo más puede estar pasando en la vida de la otra persona porque la vida no gira en torno a uno. Entonces, pues, como que eso puede ayudar un poco. Entonces, caridad, justicia, prudencia. Y también por último, yo creo como que esta visión de la amistad, de ayudarse a ser consciente con las amigas, pues como en los círculos donde uno suele caer en el chisme negativo, de intentar hacerlo como un propósito grupal. Yo creo que eso puede ayudar mucho. Obviamente uno nunca va a controlar lo que pasa en los grupos. Habrá amigas que por siempre y para siempre van a seguir siendo así. Pero incluso creo que con esas personas que son las que siempre echan el chisme malo y como que están sembrando cizaña y están queriendo dividir y están centrándose siempre en lo negativo, yo creo que vale la pena rezar mucho porque no están bien por dentro. Yo creo que si uno le sale tanta vaina negativa de los demás, es porque la persona no está bien o uno no está bien, de pronto uno será esa persona en algún momento de la vida. Entonces yo creo que orar por las personas que tienen como mucha resistencia cuando uno les diga como, hey, bájale un poquito, porque pues, mejor dicho, yo creo que si hay mucho chisme negativo, algo no está bien, de para adentro, de para afuera, para todos los lados. Entonces, bueno, pues qué delicia, amigas, tener esta conversación y poder llevarlo a la práctica en la medida que Amén. podamos y ayudarnos a echar menos chisme negativo, pero sí muchas adelantadas de cuaderno. Y bueno, pues ya saben, hablamos en un próximo episodio porque muy maluco estar conflictuadas solas.